Buen día, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de sus corazones hoy aquí en este día, aquí en su programa. Buenas nuevas. Les saluda su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada. Y para nosotros, crean lo que es una alegría inmensa poder llevar una palabra viva de Dios a usted que está ahí, viendo y escuchando este mensaje, o que de repente lo verá por las distintas plataformas de Suyapa Medios. Y lo importante es que usted pueda recibir ese mensaje en su corazón, en su mente, en su cuerpo y en su alma, y poder atesorarlo, hacerlo propio, hacerlo suyo, saber que es el mismo Dios quien le está hablando. Es a través de la gracia del Espíritu Santo que se está manifestando en su vida. Y como seres humanos pasamos situaciones difíciles, mas la palabra de Dios, que es viva y eficaz, hoy en este día, aquí en su programa, quiere venir a edificar, quiere venir a darnos esperanza, a traer esa fe que necesitamos para poder seguir caminando en esta vida, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios está con nosotros. Y por eso es importante que usted pueda abrir su mente, su corazón, la intimidad de su hogar, de su familia, y permitir que la palabra penetre ahí donde se divide el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos, los deseos y pensamientos más íntimos, así lo dice la palabra, y que pueda hacer ese discernimiento en lo más grande, en lo más íntimo de su interior, y poder saber que es el mismo Dios quien le está hablando. Hoy le hemos titulado al tema Yahvé habla hoy. ¿Por qué le hemos titulado así? Porque Dios siempre, siempre habla a su pueblo. Y hoy no es la excepción. Hoy Yahvé habla a su pueblo, habla a su iglesia, habla a usted que está ahí. Que no es coincidencia, es porque Dios así lo ha querido. Es porque el Espíritu Santo quiere hacer algo en su vida. Y nosotros, como mensajeros, como ayudantes, como embajadores, como heraldos, nuestra misión es llevar ese mensaje que viene de parte de Dios para su vida. Yahvé habla hoy. Ese es el nombre de Dios, Yahvé. Y vamos a leer lo que dice Jonás en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 4 y luego hasta el versículo 8. Oiga bien lo que dice Jonás en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, que rezan de la siguiente manera. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios, mis hermanas, mis hermanos, amigas y amigos, es viva, es eficaz, es poderosa. Y oiga bien, la misión que le es encomendada a Jonás. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás. Por segunda vez. ¿Por cuántas veces o cuántas veces ha llegado la palabra de Dios a cada una de nuestras vidas? Medítelo en su corazón y pregúntese: ¿cuántas veces ha llegado a su corazón, a su vida, a su familia, la palabra de Dios? ¿Cuántos mensajes que nos hablan de Cristo, de poder convertirnos al Señor, de poder recibirlo como Señor y Salvador, han llegado a nuestras vidas? ¿Qué estamos esperando nosotros para poder tener ese encuentro de intimidad con el Creador, con nuestro Padre eterno Yahvé, a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, bajo la gracia y la acción del Espíritu Santo? ¿Qué estamos esperando nosotros para poder cambiar, para poder ser mejores seres humanos? ¿Cuántas veces ha llegado la palabra de Dios a nuestras vidas? Y lo decía el Papa Francisco. A veces tenemos al Señor Jesucristo acostado en el rincón de la barca. Y cuando viene la tormenta de problemas, cuando viene la tormenta de angustias, cuando viene la tormenta de enfermedades, corremos a despertar al Maestro, al Cristo vivo, poderoso y resucitado, para que pueda hacernos el favor.
¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Cuántas veces ha llegado la palabra de Dios y qué hacemos nosotros? La recibimos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser y la ponemos en práctica en esos momentos de tormenta. Eso debemos hacer. Por segunda vez llegó la palabra de Yahvé. ¿A quién llegó? A Jonás. Porque a veces actuamos como Jonás, que se nos da una misión, se nos da un mandado que hacer. Y a veces lo que hacemos es empezar a renegar, es a huir, a no querer ejecutar, llevarlo a cabo, realizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué no queremos escuchar a Dios? Pero sí, cuando estamos necesitados, clamamos de su presencia. Queremos que Él esté ahí. Corremos a despertarlo de la barca para que nos haga el milagro, para que actúe. Y Él, en su grande amor, en su grande misericordia, a usted, por ser su hija, por ser su hijo, se manifiesta de manera grande. Amor con amor se paga. Servimos con un sentido de compromiso por agradecimiento, por servir al Señor, por llevar una palabra que edifica, una buena nueva que trae esperanza, que estimula ese deseo de seguir perseverando, de seguir creyendo en el Señor. Por segunda vez le llegó esa palabra de Yahvé, nuestro Padre eterno, a Jonás y le dijo: levántate. Y cuando el Señor nos dice que nos levantemos es porque sabe que estamos postrados, sabe que estamos tirados en el suelo. Y Él quiere que su pueblo, que su iglesia, que usted pueda levantarse en el nombre de Jesús y pueda caminar, pueda seguir adelante. Esa palabra, cuando viene de parte del Señor que dice levántate, es porque sabe que estamos tirados. Es porque nuestro Padre eterno, Dios, sabe que necesitamos de Él. ¿Y que nos llega para poder levantarnos? Es una palabra. ¿Y qué es la palabra? Es el mismo Cristo, la palabra hecha carne, la palabra que es viva, la palabra que es eficaz. Dice el Evangelio según San Mateo que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios se mantendrá por la eternidad. Qué lindo. Oiga bien, qué tremendo. Entonces, ¿qué usa el Señor para que su pueblo pueda servirle, para que su pueblo pueda comprometerse, entregarse, abrir su mente, su corazón, recibirlo? Escuchar palabra. ¿Cómo entra la fe a nuestra vida? Escuchando palabra. Palabra que edifica. Mensajes positivos, mensajes de optimismo. Saber que es Dios quien nos habla. Por eso le hemos titulado Yahvé habla hoy. Y usted podrá estar pasando una situación difícil que solo usted sabrá y el Señor también. Mas hoy la palabra quiere animarlo, quiere motivarlo, quiere estimularlo a decirle y le dice que usted es una persona importante y amada por Dios, que Dios tiene la mirada puesta en usted. Aunque usted todo lo vea gris, todo lo vea oscuro, todo lo vea malo, todo lo vea pesimistamente, hoy la palabra le dice que Dios tiene la mirada puesta en usted porque usted es una persona importante y valiosa para Dios y que Dios le ama. Haga lo suyo, créalo. ¿Y qué se le dice a Jonás? Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. ¿Qué nos dice el Señor que digamos? Que Él es nuestro Señor y Salvador. Que Él es la persona, aquel Dios que nos ama, que ha dado su vida por usted y por mí, que nuestras deudas han sido pagadas. ¿Para qué? Para abrirle nuestro corazón a Él, para poder ser mejores seres humanos en esta sociedad, ser mejores colaboradores, empleados donde quiera que estemos, ser mejores hombres de hogar, ser mejores mujeres de familia, ser mejores hijos en nuestras familias, donde quiera que estemos, ser unos auténticos hermanos en Cristo, practicar nuestro cristianismo católico a plenitud. De eso se trata, el conocer al Señor. ¿Y qué indicaciones le da? Le ordena a Yahvé que vaya. Y óigame bien, cuando Dios habla, y Dios habla hoy, nadie ha dicho que seguir a Cristo es fácil. Nadie ha dicho que vivir un cristianismo a plenitud es fácil, pero sí es lo mejor porque esperamos la recompensa eterna. Nuestra mirada está puesta en el cielo, no en las cosas terrenales. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está o debe estar el corazón del cristiano? En servir a los demás, en hacer que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra. Ese reino que se empieza a vivir aquí, en esta tierra, porque celebramos a un Cristo vivo, poderoso y resucitado, porque compartimos con el más necesitado, porque llevamos palabra que edifica, palabra que trae esperanza, palabra que hace que la fe de la persona que la escucha pueda crecer y mantenerse firme dentro de la iglesia de Cristo. No es fácil. ¿Y qué hace Jonás? Dice la palabra que necesitaban
3 días para poder llegar. Es trabajo arduo. Cuando Dios nos elige y nos llama, nos espera una gran tarea. ¿Y qué debemos hacer usted y yo? Aceptarla. Decir como dijo la Virgen María, sí, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la esclava del Señor. Eso debemos decir usted y yo cuando se nos escoja para formar parte de o tomar un cargo. Decir sí, y más si es un cargo dentro de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras familias, donde sea, es por servir a los demás. Y es un trabajo difícil, 3 días de camino. Oiga bien, no es que dijo el hombre, voy a esperar el rapidito, me voy a ir en mi carro, me voy a ir en mi moto, voy a agarrar el barco. Empezó a darle 3 días de camino para poder llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado, porque Dios habla hoy. Pregúntese usted, apliquémoslo a nuestras vidas, aplíquelo a su vida. ¿Qué misión le ha encomendado Dios a usted? Y que de repente ha sido un largo caminar. De repente ha sabido esperar, ha pasado tribulaciones, dificultades, mas estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. ¿Que va a ser algo difícil? Claro que es algo difícil. Y mire qué bonito, dice el versículo 4, Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Mire qué mensaje el que llevaba Jonás. No era un mensaje nada alentador. Era un mensaje que venía de parte de nuestro Padre eterno Yahvé para aquel pueblo. Hoy pregúntese usted qué mensaje Dios le ha dado que pueda llevar a su vida, a su familia. Póngase a pensar ese mensaje que Dios le ha dado. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas. Les saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada, y felices de poder llevar una palabra que edifica. Y estamos hablando, el día de hoy, le hemos titulado Yahvé habla hoy. Valga la redundancia de palabras. Yahvé habla hoy. Y nos ha encomendado una misión. Se la encomendó a Jonás. Lo hemos leído en el capítulo 3 de Jonás, versículos del 1 al 4. Y la miró difícil. Pero llegó y empezó a pregonar lo que el Señor le había encomendado. Dice el versículo 4, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Óigame bien, un mensaje que no era para nada alentador. No traía nada de gracia para aquellas personas que lo estaban escuchando. Mas vamos a escuchar, y ustedes lo pueden leer si tienen su Biblia, o si tienen su lápiz, anote ahí Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 8. Ya leímos del 1 al 4, ahora vamos a leer del 5 al 8, que rezan de la siguiente manera. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué bendición más grande la que nos da esta palabra, la que nos trae Dios, porque nos está hablando hoy nuestro Padre eterno Yahvé. Dice el versículo 5, los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios. Hoy Dios le dice a usted y le pide de todo corazón que pueda creer en lo que Dios le ha dicho, en sus promesas de Dios. Hoy Dios le dice que pueda creer en su palabra. Los ninivitas creyeron en la advertencia, oiga bien, ¿cómo dice la palabra? En la advertencia de Dios. ¿Quién hizo la advertencia? Un hombre de carne y hueso, Jonás. Y le creyeron. Es el mismo Dios quien habla a través de aquellas personas que Él envía para que usted, que sea aquella persona que recibe el mensaje, que recibe este mensaje que viene de parte de Dios, pueda creerlo, pueda atesorarlo. Dice, los ninivitas creyeron la advertencia de Dios
¿Y sabe qué es lo mejor? Cuando usted cree en ese mensaje que viene de parte de Dios, lo escucha, lo atesora en su mente, en su corazón, lo lleva a algo grande que se llama la acción. ¿Qué hicieron los ninivitas al escuchar el mensaje de Dios? Dice la palabra, ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el más grande hasta el más pequeño. Qué cosa más bella, la obediencia, estar atentos a la escucha. ¿Qué escucharon ellos? Un mensaje que venía de parte de Dios. No venía de carne, ni hueso, ni sangre. Venía de parte de nuestro Padre eterno, Yahvé. Yahvé habla hoy a su vida. Escuchemos su palabra. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis tu corazón, dice la misma palabra. No tenemos por qué endurecer nuestro corazón. Nuestro corazón debe ablandarse. Decían por ahí, si usted ve el mal ajeno y no le causa nada, el que tiene problemas y necesita ayuda es usted. No podemos pasar desapercibidos del dolor ajeno. Es más, no podemos dejarlo pasar de largo. Debemos hacer como que es nuestro propio dolor. Hermanos en la fe, hermanos de sangre, amistades, personas que no conocemos. Actuar como Cristo lo haría. ¿Y qué dice el versículo 6? Y vamos a orar por estas personas, por nuestros gobernantes, porque dice la palabra, la noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. La vamos a llevar a la práctica esta palabra que Dios nos dice hoy, porque Yahvé, que ese es su nombre, habla hoy. ¿Qué dice que hizo el rey de Nínive? Oiga bien. Oiga bien lo que hizo. La noticia llegó hasta el rey, se levantó. Volvemos, se usa el mismo verbo, levantar. Se levantó de su trono, de donde estaba sentado, se levantó de su comodidad. Se quitó el manto, se quitó ese manto de rey, de poder. Y oiga bien, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Hoy los gobernantes del mundo entero, especialmente por los de nuestra amada Honduras, necesitan escuchar la palabra de Dios, porque Yahvé habla hoy, y ponerla en práctica. ¿Qué hizo este rey? Hagan como este rey. Se levantó de su trono, se quitó esa vestimenta de soberbia, de orgullo, de prepotencia y escuchó a Dios. No podemos andar haciendo leyes que lo que generan es muerte, porque eso va en contra de la vida, va en contra de Dios. Este rey aprendió a escuchar el mensaje que venía de parte de Dios, y este mismo mensaje transmitimos hoy en este día, porque Yahvé habla hoy a nuestros gobernantes que no pueden andar haciendo leyes que lo que generan es muerte. ¿Y para quién? Para nuestros jóvenes, mujeres y varones. Como este rey se quita esa vestimenta de prepotencia, de orgullo, de poder, para poder escuchar a Dios, para poder servir a su pueblo de la mejor manera. ¿Qué decía el versículo 5? Cuando el pueblo escuchó eso, el mensaje de Dios, no dice el mensaje de Jonás, el mensaje de Dios, pidieron ayuno, se vistieron de saco, desde el más pequeño hasta el más adulto, desde el anciano mayor hasta el recién nacido. El rey, cuando escuchó eso mismo, se levantó de su trono, dice la palabra. Se quitó su vestimenta de rey, se quitó su corona y se sentó sobre ceniza. Algo poderoso, algo grande. Cuando mucha gente se pregunta, 22 de febrero fue miércoles de ceniza, ¿qué significa esa ceniza? ¿Qué polvo somos? Y ese polvo vamos. ¿Por qué nuestros gobernantes no pueden tener ese encuentro con Dios? ¿Por qué no buscarlo verdaderamente de corazón abierto? No solo como ese pueblo que de labios honra al Señor, pero que su corazón está lejos de Él. Hoy la palabra los invita a todos, al ejecutivo, al legislativo, al judicial, poder actuar a la manera de este rey. Quitarse esa vestimenta de soberbia, de prepotencia, de falsa humildad, de falso servicio, porque dicen servir al pueblo y no se está haciendo. Porque desde que estamos promoviendo la muerte a través de leyes, a través de medicamentos que solo traen muerte, cuando la iglesia promueve la vida, el mismo Cristo promueve la vida, no podemos estar sirviendo a Dios de esa manera. Hoy Yahvé les habla y les dice, a la manera de este rey, quitarse todo aquello que no sirve y poder tener sentido de enmienda. Y mire lo que hace este rey. Luego hizo publicar esta orden a Nínive. Hombres y bestias no comerán ni beberán, que se vistan de saco. Y mire lo que manda ordenar, que clamen a Dios. ¿A quién que van a clamar? Al Padre eterno Yahvé. Clamen a Dios. Y mire la palabra que usa. Insistentemente. A eso estamos llamados nosotros.
como cristianos católicos practicantes, clamar a Dios insistentemente. Y usted, que Dios le ha dado la oportunidad de servir en un cargo público, privado, aprenda a entregarse al pueblo de Dios, al más necesitado. Aprenda a escuchar el mensaje de Dios que nos dice la palabra de hoy. Dios quiere nuestra propia conversión para poder ser mejores seres humanos, ser mejores personas de sociedad. Y si están al frente, gobernando, mandando, llevan las riendas, que sea de la mejor manera, no trayendo muerte, no promoviendo la muerte, no promoviendo a la juventud que haga cosas que no son correctas. Es a la luz de la palabra que estamos hablando. Y no soy yo, es de parte de Dios, bajo la gracia del Espíritu Santo. ¿Quién llevaba el mensaje? Jonás. ¿Y qué dice cuando lo recibe el pueblo de Nínive? Viene de parte de Dios. Dice la advertencia de Dios, no la advertencia de Jonás, la advertencia de Dios. Y este rey, que verdaderamente actúa como un hombre que escucha a Dios, que escucha sus palabras, su mandato, lo que Él encomienda, se levanta de donde está. Hoy necesitamos que nuestras autoridades se levanten de su comodidad y puedan quitarse todo aquello que les impide poder gobernar para el pueblo. Que dejen a un lado sus ambiciones políticas, sus ambiciones económicas, solo de querer tener, tener y tener. Es al servicio del pueblo, un pueblo que los ha elegido. A ellos se deben, no a intereses ajenos, desconocidos de otros países. Es a la propia y misma Honduras, a nosotros, al pueblo hondureño, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Yahvé habla hoy. ¿Y qué dice la palabra? El rey más bien se volvió un evangelizador. Empezó a proclamar y a decir: hombres, animales no comerán ni beberán. Y empieza a decir, y que cada uno se corrija de su mala conducta. Lo puede ver. Jonás capítulo 3, versículo 8, que cada uno se corrija de su propia conducta. Cada uno debe corregirse de su propia y mala conducta, porque sabe que está actuando de manera equivocada, de manera incorrecta, o de repente sí lo sabe, pero no le interesa el bienestar de los demás. Dice la palabra que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras, porque estamos obrando de mala manera. No podemos permitir que nuestra juventud, que la adultez se pierda. Es clamando, y lo dijo el rey, y clamen a Dios insistentemente cada uno de ustedes. Elevar nuestras manos, elevar nuestro corazón, elevar nuestra voz al Señor. Y poder decirle: Señor, verdaderamente quiero convertir mi alma, mi corazón y todo mi ser y poder vivir mi cristianismo a plenitud. Ser un católico practicante de verdad, de corazón, que no mira los intereses personales, sino los intereses del pueblo, de una sociedad que necesita verdaderamente que estén de su lado, que necesita el apoyo, que necesita ver la mano de aquellas personas a quienes ha elegido, y que Dios es el que nos está dando la pauta a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en este día oramos por nuestros gobernantes, por aquellas personas que han escuchado este mensaje, que sea para edificar su vida, llenar su mente y su alma, Señor. Bendito y alabado seas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, bajo la intercesión de María Santísima. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.